La espera por fin ha terminado. Motorola ha lanzado su dispositivo insignia. Estoy hablando del Motorola Edge Plus y nos sorprende a todos con una enorme batería, con una buena pantalla, hardware de primera. Este es digno de un Motorola Premium, de un teléfono Premium de última generación. Quédate para ver más acerca de este teléfono. Este teléfono es ideal para todo tipo de público. Por supuesto, estamos hablando de que si deseas una pantalla grande, este teléfono lo implementa. Si deseas un hardware potente para juegos, este teléfono también viene cargado con estas características, lo mejor del mercado. Si quieres una mejor cámara, por supuesto, este teléfono tiene una cámara de 108 megapíxeles. Y si lo tuyo es estar en el teléfono todo el día y necesitas una batería, este teléfono también cuenta con 5000 miliamperios de batería. ¡Tómala! Ahí está entonces todas las especificaciones de este teléfono, que viene a competir directamente con los premiums que existen en el mercado. Y para serles sincero, este teléfono trae muy buena pinta y pienso que este teléfono va a ser uno de los mejores de este año, si no es que el mejor, salvo que tiene un pequeño desperfecto, que solamente no es sumergible al agua. Único defecto que tiene este celular, pero por lo demás estamos al 100. Estos nuevos teléfonos, el Motorola Edge y el Motorola Edge Plus, dos modelos que vienen a romper el mercado. Te hablaré del Motorola Edge. Este cuenta con un tamaño de 161 por 71 milímetros y un peso de 188 gramos. Esta pantalla es de 6.7 pulgadas Full HD Plus OLED con una tasa de refresco de 90 Hz y bordes curvos a los lados. Está sorprendiendo por ese nuevo y atractivo modelo. Además, en la parte trasera encontramos una configuración de 4 cámaras. La principal es de 64 megapíxeles, focal 1.8. La segunda sería una gran angular de 16 megapíxeles. La tercera una telefoto de 8 y la última una TOF para medir la profundidad. En la cámara frontal encontramos una cámara de 25 megapíxeles. En este modelo, en el modelo Edge, tenemos una configuración de 6 y de 8 GB de RAM y de 128 GB de memoria interna y expandibles hasta 1 TB por medio de una micro SD. El procesador de este modelo es el Snapdragon 765 con el Adreno 620. Este teléfono cuenta con una batería de 4500 miliamperios con carga rápida de 18 watts. Este contiene Android 10, este contiene Jack 3.5, Bluetooth 5, NFC y este también ya soporta las redes 5G, radio FM también. Este dispositivo podría colocarse en la gama media premium. Cada vez es más difícil ubicar a los equipos en diferentes gamas, pero este es uno de los teléfonos que va a venir a competir en la gama media premium, pues ya vemos que trae unos buenos procesadores, hardware y software que vienen acompañado de una Snapdragon 765. Este teléfono va a venir a pelear directamente con el nuevo teléfono que ha lanzado Apple esta semana. Este teléfono cuenta con el diseño espectacularmente bonito con curvas a los dos lados. Este teléfono es ideal para ti. Lo más importante, destaco mucho la importancia que tiene el Jack 3.5. A todos nos gusta tener un teléfono de alta gama con estas prestaciones, ¿cierto? Ahora entremos de lleno al tan esperado Motorola Edge Plus. Este es el modelo estandarte de Motorola. El esperado gama alta de Motorola se hace presente con las características destacables como lo es la cámara de 108 megapíxeles y por supuesto la pantalla curva llamada Endless Edge Display. Y estas son sus especificaciones: tamaño de 161 por 71 milímetros. El peso de este dispositivo es de 203 gramos. La pantalla de 6.7, aspecto 21:9, Full HD Plus. Esta pantalla también trae una tasa de refresco de 90 Hz
y eso hace que el teléfono sea muy fluido y muy atractivo a la hora de andar jugando, de pasar las diapositivas, de andar toqueteando el teléfono, porque esos 90 Hz de fluidez le da bastante, pero bastante fluidez. Este teléfono cuenta con altavoces estéreos afinados por Wife. En la parte trasera encontramos las cámaras, siendo la principal de 108 megapíxeles, la segunda una gran angular de 16 megapíxeles focal 2.2 y la tercera una telefoto de 8 megapíxeles focal 2.4 y la cuarta una TOF para medir la profundidad. La cámara frontal es de 25 megapíxeles. Este teléfono viene con lo mero, lo top, lo premium del Snapdragon 865, lo mejor de Qualcomm en este celular, que viene a pelear en la gama premium en todos los dispositivos de este año. Este teléfono va a ser muy destacado por todas las configuraciones que trae. Además, contamos con una batería de 5000 miliamperios, carga rápida de 18 watts y carga inalámbrica de 15 watts. Y también contamos con lo que hoy en día conocemos con la carga reversible, muy famosa ya y muy conocida por Samsung. Android 10 y un diseño repelente al agua. Ojo, no es sumergible al agua, solamente es resistible a salpicaduras. Este cuenta con Bluetooth 5.1, NFC, USB tipo C y la tecnología del momento 5G. Y por supuesto también tiene radio. Otra de las cosas que este teléfono viene a sorprender es en el precio, por supuesto. Ya estamos acostumbrados a precios tan altos por medio de todas las compañías. Este teléfono Edge Plus va a costar $999, o sea, $1000. En Guatemala estamos hablando que costaría de 7.500 quetzales a 8.000 quetzales. Y si estás en México, haz tu conversión, son $1000. Estaríamos hablando de 20,000 pesos más o menos. Si nos ves en otro país, sería $1000. Hazlo a la moneda actual de tu país. El Motorola Edge normal, este vendría costando alrededor de $699 o $700. Haz tu conversión y dime qué te parecen estos precios de este teléfono insignia de Motorola, que realmente nos está sorprendiendo. ¿Qué te pareció este teléfono? Y como estamos hablando de Motorola, déjame decirte que te tengo un regalo muy pero que muy pronto. Si estás suscrito a este canal, déjame decirte que muy pronto empezaremos a sortear celulares y vamos a empezar con un gama baja, por supuesto, pero buen teléfono. Estoy hablando del Motorola E5 Plus. E5 Plus. Este Motorola contiene 5000 miliamperios de batería, una enorme pantalla y puede ser tuyo. Lo voy a sortear muy pronto. ¿Quieres saber cuándo? No te despegues de todos los videos que haga, porque ahí en uno de ellos te voy a decir cuándo vamos a sortear este celular que está muy pero que muy bonito. ¿Quieres ganártelo? Comenta, porque a través de los comentarios es que vamos a poder hacer el sorteo de este teléfono. Así que, ¿quieres ganarte este teléfono? Suscríbete, me llegas.